Bienvenidos a estos 10 minutos de reflexión y oración con tu host, Dali Pérez. En este espacio encontrarás refrigerio, paz, esperanza, en ocasiones confrontación, pero sobre todo palabra de nuestro Padre Celestial para tu corazón. Ven, entremos juntos en la presencia del Señor. En las pasadas semanas hemos visto cómo se ha ido desarrollando la historia de José hasta que se revela a sus hermanos, cómo de una posición privilegiada en la casa de su padre pasa a ser esclavo y siervo, y luego cómo el Padre Celestial lo posiciona en lo más alto de Egipto después del faraón. Definitivamente José en la palabra tipifica al Mesías en muchas áreas y nos muestra su carácter y corazón, y es muy interesante ver este reflejo. En Génesis 45:2 dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Esto sucede en el momento en el que José le revelaría a sus hermanos su verdadera identidad. Y es que José no solamente lloró, sino que por definición él expresó un profundo sentimiento y una profunda angustia emocional a causa de todo lo que había vivido. Si vamos un poco atrás, vemos que José expresa este mismo llanto cuando sus hermanos aparecieron por primera vez en Egipto, y la emoción le sobrepuso. En Génesis 42:24 dice: y se apartó José de ellos y lloró. Cuando regresan a Egipto y se le presentan nuevamente, también José fue movido por la emoción y rompe en llanto una segunda vez. En Génesis 43:30 dice: entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Entonces llora una tercera vez cuando se le revela a sus hermanos en Génesis 45. En esta tercera ocasión, él no trata de contener su sufrimiento, sino que llora abiertamente frente a sus hermanos. La palabra dice que lloró tan y tan alto y tan profundo que todo Egipto le escuchó. En el llanto de José podemos ver al Mesías. A través de su ministerio, Yeshua revela su compasión y angustia por su pueblo. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin un pastor. Él tuvo compasión por ellos cuando tuvieron hambre. Él le dijo a sus discípulos: yo siento compasión por ellos. Él sintió compasión por el ciego. Mateo 20:34 dice: entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Él sintió compasión por el enfermo. Marcos 1:41. Y Jesús, teniendo compasión de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Él sintió compasión por los afligidos y los que se encontraban en luto. En Lucas 7:12 dice: cuando llegó cerca de la puerta del cuidado, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Sintió compasión cuando vio el sufrimiento y llanto de los amigos de Lázaro. Y vemos en Juan 11:33 que dice: Yeshua entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Yeshua lloró. Aún en la hora de su gran aclamación, el momento para la entrada triunfal, el mismo momento en el que el pueblo judío lo estaba recibiendo como el Mesías, él lloró. Lucas 19:41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Qué hermoso es poder ver el espíritu y la compasión de nuestro Padre a través del Mesías. Qué hermoso es saber que en medio de nuestro dolor, nuestro Padre siente compasión por nosotros y no estamos solos. Los evangelios tipifican a Yeshua como un hombre como José, ansioso por reconciliarse con sus hermanos, ansioso por sanar las heridas y corregir los errores del pasado. Él está lleno de empatía y anhela la reconciliación y redención
final. Si los pasados 2000 años de espera han sido interminables y largos para nosotros, hermanos, ¿cuánto más para nuestro Mesías, quien ha vivido a través de todas estas generaciones anhelando traer de vuelta a los hijos de Jerusalén debajo de su manto? El llanto profundo de José nos revela un poco acerca del corazón del Mesías. Aunque el sufrimiento fue completado en la cruz, él aún sufre la separación con su pueblo. A través de los años, él espera. Así como nosotros, su pueblo, también lo estamos esperando. Él está esperando ese momento para volver a reunirse con nosotros. Tenemos una promesa y es que nos volveremos a encontrar para tomarnos la última copa juntos. Nuestro Redentor vive, nuestro Redentor regresa. Hay una canción que dice, que me gusta mucho, yo sé que Él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Si tienes duda de que Dios es real, solamente sal afuera, contempla la naturaleza. Es tan impresionante observar los detalles, las distintas formas de las hojas y sus distintas tonalidades de colores. Cuando el Mesías regrese y finalmente sea reconciliado con sus hermanos, habrá llanto profundo nuevamente. El profeta Zacarías dijo, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiendo por él como quien se aflige por el primogénito. En ese día, el Mesías llorará también, así como José besó a sus hermanos y lloró encima de ellos. La revelación de José a sus hermanos en Génesis 45, donde les dice, yo soy José, es un indicador de la redención del Mesías que ha de venir. Por más de 2 décadas, los hermanos de José habían vivido en un estado de remordimiento y angustia. Fueron responsables por el exilio de su hermano y el sufrimiento de su padre. Ahora todo parece estar fuera de lugar. De alguna manera la copa apareció de sus pertenencias. Estaban a punto de perder a Benjamín y romperle el corazón a su padre nuevamente. Entonces, humillados y acusados de ser ladrones y espías, el mundo se les venía encima, mientras su familia estaba hambrienta. Parecía como si Dios mismo los hubiese abandonado. Podemos decir que nuestros hermanos judíos también sufrieron algo similar al comienzo de la destrucción de Israel, donde tuvieron que pasar por el exilio y la humillación. También podemos decir que como creyentes de la misma forma, por haber escogido servirle y obedecerle, hemos sido marginados y a veces en ocasiones hasta humillados. Pero cuando José declaró, yo soy José, todo cambió. El velo fue levantado y todas las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar. Todo el plan del Eterno se hizo claro ante sus ojos. Como un rayo de luz, el plan de Dios tomó forma delante de sus ojos y todos esos años de trauma se convirtieron en un momento de redención. Ya no había una copa robada, no había un hermano perdido o un destino destruido. Hubo unidad. Reconocieron que José tuvo razón todos esos años y que estaban a tiempo de aceptar la posición en la cual Dios lo había colocado. De esta misma forma, cuando el Mesías regrese y se revele el plan maestro de nuestro Padre, será revelado a todos nosotros. Estos cientos años de trauma y persecución a su pueblo se verán como la base para la redención y todo Israel reconocerá que Yeshua es el Mesías. Vivamos cada día agarrados de la promesa y la esperanza de que le veremos, sabiendo que el tiempo que estemos en esta tierra, aunque vivamos persecución, aunque vivamos trauma, aunque vivamos desolación, hambre, ansiedad, depresión, abandono, tenemos un Padre que se compadece de nosotros y nos trae descanso. Tenemos un Padre que es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación y por sobre todo tenemos un Padre que nos ama incondicionalmente. Padre, en el nombre de tu Hijo Santo, Yeshua, venimos ante tu presencia, dándote gracias por el privilegio de poder presentarnos delante de ti, Señor, con libertad.
que podemos presentarnos delante de ti gracias al hermoso sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, que somos sin merecerlos. Tú, dice, sin merecerlos nosotros, Señor, Yeshua se hizo carne y anduvo entre nosotros, que fue un hombre compasivo y nunca dudó, Señor, en mostrar esa compasión a los demás. Padre, mira la angustia de tu pueblo. Mira a los que están trabajados y cargados y tráeles descanso. Mira a los que tienen hambre y suple alimento. Muéstranos a nuestro hermano en necesidad para que nosotros podamos ser ese vehículo de bendición. Mira el enfermo, allégate a él, concédele su milagro, si está en tu voluntad. Mira a las personas sufriendo una pérdida, Señor, que tu Espíritu Santo se pasee en medio de ellos, que tu paz sobrenatural y que sobrepasa todo entendimiento les inunde, que aún en medio del dolor puedan sentirse protegidos por ti. No permitas que su dolor los desvíe, no permitas que su dolor los haga dudar de tu amor, que aun cuando no puedan entender el por qué, sí puedan entender que tú eres soberano. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, que aunque nos persigan, nos marginen, traten de ridiculizarnos, nos digan locos, fanáticos, sigamos pegados a ti, sigamos confiando, sigamos firmes y sigamos esperando. Porque así como José se les reveló a sus hermanos, nuestro Mesías se nos revelará y traerá esa redención final. Tu pueblo te anhela, Padre. Tu pueblo te sigue y tu pueblo te espera. Estamos aquí esperando la última redención para tomar esa última copa, Señor. Así que en el nombre de tu Hijo amado Yeshua hemos orado. Amén y amén, hermanos. Sigamos esperando al Mesías, sigamos esperando su redención y viviendo una vida de agradecimiento por su sacrificio. Y esto es obedeciendo su palabra. Sean todos bendecidos.